Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy esperando que sean las 2:40 para comenzar con la clase. ¿Listo? Bueno, profe, Ujú. Buenas tardes. Estoy esperando que sean las 2:40 para comenzar con la clase como tal. Muchas gracias. Ah,
Uh. Mm, mm. ¿Cuántas? Tan, 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 tan. Buenas tardes. Buenas tardes, dentro de un minuto comenzamos, listo. Estoy esperando que todo se conecte. Listo, ya vamos a comenzar. Primero que todo, buenas tardes, ¿cómo están? Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. buenas tardes. Listo. Ya voy a comenzar a compartir pantalla. Si la están viendo, me avisan, listo. Listo. Si pueden ver la pantalla. Sí, señor. Listo. Para el día de hoy vamos a hacer un pequeño cuestionario, pero no hay problema si se equivocan. Listo. Ahí tenemos vamos a tener las preguntas y las posibles respuestas. Ya cada uno puede colaborar con la posible solución. Vamos a empezar con este cuestionario básico de Excel. Es decir, con el primero que vamos a comenzar es con el más sencillo. Y más adelante vamos a subir de nivel. El primero es este de acá. Este cuestionario básico. Listo. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es el operador para sumar en el programa de Excel? ¿Alguien lo sabe? ¿O alguien sabe El cuál es? más El profesional. más. Sí, obviamente el más. Listo. Ahí nos quedó bueno. Mm, Esto se quedó un poquito pegado. Listo, listo.
Aquí es la segunda pregunta, es igual de fácil. ¿Cuál es el operador para restar en Excel? Ya todos sabemos cuál es. ¿Cuál es? Menos. Al menos. Ujú. Al menos. Menos. Mucho más sencillo. Aunque el internet está como fallando. Listo. Eso espero. Listo. ¿Cuál es el operador lógico para dividir en el programa de Excel? El slash. Slash. El slash, sí, exactamente. ¿Cuál es el operador para multiplicar en el programa de Excel? El asterisco. El asterisco, exactamente. Esto se está pegando un momentico. Listo ya. Listo. Este es un poquito más difícil. ¿Con qué comenzamos una fórmula en Excel? Signo igual. Exactamente, el signo igual. Que esto se pegó. Listo, el igual. Que espera un momentico que esta página está pegando. Bueno. Y la 6. Son dos opciones. La celda es la intersección entre qué? Filas, columnas, fórmulas, formatos. ¿Cuál puede ser la posible respuesta? Da igual si se equivocan, lo importante es aprender. Columnas y filas, ¿no? Filas y columnas. Columnas y filas. Filas o columnas, columnas o filas. Sí, exactamente. Esperemos. Listo. Lo detecto. Y 6 de 6. Listo. Continuamos con el siguiente. Este obviamente fue el más fácil. Ahorita vamos a subir de nivel. Estos son de los comandos o los controles que utilizamos usualmente en Excel. Primero que todo están las filas, están las columnas, están los botones de control, es el indicador de celdas y está la celda. Y tenemos que seleccionar. Yo voy a leer la primera. Nos permite minimizar, restaurar, maximizar y cerrar la hoja de cálculo o el libro de Excel. Botones de control. Exactamente. Listo. Listo. Es la intersección de una fila con una columna. ¿Cuál puede ser? Celda. Exactamente, la celda. Bueno, bueno, está como fallando el internet. Espera un momento, y cierro esto. Y cierro esto. Listo. Celda. Es el borde grueso que rodea a la celda seleccionada. ¿Cómo se le llama? Indicador de celdas. Exactamente. Solo que cargue. No, ¿dónde está? Listo. Una hoja de cálculo de Excel tiene 256 en total, cada una de las cuales está identificada con una letra o combinación de letras. Es muy importante recordar que en Excel todo lo que sabemos que son filas, yo voy a abrir el archivo, nos acompaña unos cuantos números, mientras que lo que son columnas lo acompaña lo que son letras. Ya sabiendo eso, ¿cuáles son las respuestas? La fila es la de abajo. O sea, esa. Esta de acá, No, no, profe, las filas son las que dice una hoja de cálculo
de Excel tiene 65.536 en total. Exactamente, esa es la respuesta. Listo. Y las columnas son las que están identificadas con letras. Listo. Listo. Y ahí ya las tenemos. Con esto que aprendimos, básicamente, a identificar los comandos más básicos en Excel, o las partes más básicas, por decirlo así. Ahora como tal, lo que vamos a empezar es con el tema de hoy. El tema de hoy va a ser cómo utilizar las fórmulas y las funciones especiales que tiene Excel. ¿Alguno ha utilizado alguna fórmula, alguna función especial en Excel? ¿O conoce alguna? Listo. Bueno, si no conocen alguna, vamos a comenzar. Esto lo muevo hacia acá, por si alguno se va. Listo. Igual que como en física, en matemáticas y en estadística, en Excel utilizamos fórmulas, ya sea para hacer cálculos sobre el valor o el precio de algo, o para obtener resultados de una forma más rápida. Por ejemplo, digamos, a uno siempre le colocan en física hacer los mismos ejercicios de forma repetitiva. El más común es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero qué tal que uno tuviera una opción de hacerlo más rápido. Una opción es hacerlo, digamos, con las hojas de Excel, con las hojas de datos de Excel. Y en una columna colocaríamos la masa y en la otra la aceleración. Y después la multiplicamos y nos daría el resultado. Esto es muy útil por esa sencilla razón, porque nos permite automatizar resultados. Es mucho más sencillo con una simple operación hacer, digamos, que me dé el resultado que hacerlo varias veces en el cuaderno. ¿Sí? No es óptimo para una persona hacer los cálculos a mano, mientras que ya tiene una opción más sencilla que es Excel. Inicialmente por eso. Listo. Y empezamos con lo inicial, que es una fórmula como tal. Una fórmula, usualmente en matemáticas, y como lo enseñan en bachillerato, en los colegios en Colombia, son siempre letras y números. Y usualmente utilizan operadores matemáticos. Por ejemplo, le dicen a uno 2t más 5. Y entre todos los operadores que utilizan, pueden ser sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Y todo eso se hace para tener un resultado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se realizan estas expresiones en Excel. Obviamente ya sabemos que independiente de lo que vayamos a hacer, siempre cualquier operación en Excel comienza con un igual. Y las expresiones se forman de tres partes: dos operandos y un operador. Por ejemplo, digamos, si yo quiero sumar dos celdas, ¿qué tengo que hacer? El operando, digamos, si yo quiero sumar la celda A1 más otra celda que sea, por ejemplo, A2, simplemente coloco A1 más A2. Y ya el resultado me va a quedar en esa celda. Aquí nos coloca un ejemplo con esas letras que están acá. Listo. Ya sabemos que el operador es obviamente todos los signos que vayamos a usar. El operando puede ser las variables o la celda que vamos a seleccionar para hacer las operaciones. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de qué operadores podemos utilizar en Excel. Los operadores más básicos son los que siempre usamos desde la matemática básica, son los matemáticos, valga la redundancia. Este gorrito que tenemos aquí se le llama un exponente, o lo que usualmente utilizamos, que es la potenciación. Después vamos con la multiplicación, la división, la suma y la resta. Después estamos con los operadores relacionales, que es el mayor que, el menor que. Usualmente estos se utilizan para comparar algo. Y algo que para nosotros que estudiamos electrónica, que es muy importante,
La electrónica digital no solo abarca el mundo de la electrónica o de los proyectos, por decirlo así. La electrónica está presente tanto en la programación como en este caso en Excel. Todas las compuertas lógicas se ven relacionadas en el mundo real, ya sea, digamos, en neumática, en hidráulica, hasta en mecánica. Porque resulta que esa idea de compuerta hasta en Excel se aplica. Y tenemos operadores lógicos como el AND, el OR y el NOT. Y por último tenemos la asignación, que es lo que hacemos con una celda cuando le colocamos igual a tal cosa. Listo, continuamos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo crear una fórmula en Excel. O, por decirlo así más sencillo, de cómo sumar dos celdas. Que ya lo hemos venido explicando durante varias semanas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la celda en la que deseamos el resultado. Después de que la seleccionemos, le colocamos el igual y después seleccionamos las dos celdas que vamos a sumar. En este caso, seleccionan D6 y E6 y el resultado va a ser el valor de las dos celdas sumados, que en este caso es 10 más 15, que es 25. No olvidar que después de que ya se seleccionen las celdas, toca presionarle el igual y nos da como tal el resultado. Listo. Ahí como tal ya expliqué lo que son las fórmulas. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, me pueden poner en algún momento y yo les explico con mucho gusto. Listo. Listo. Además de las fórmulas como tal, tenemos lo que son las funciones. Las fórmulas son creaciones propias, por decirlo así, de nosotros. Porque nosotros seleccionamos las celdas o queremos decir qué es lo que queremos multiplicar o qué es lo que queremos dividir. Las funciones son fórmulas o adiciones que tiene Excel para hacernos la vida mucho más sencilla. Es mucho más fácil utilizar algo que ya está hecho que hacerlo desde cero. Es una recomendación para muchas cosas. Y esas funciones inician de la misma forma. Uno primero tiene que seleccionar la celda y después darle un igual. Y después utiliza la operación que haya necesitado. Funciones que tiene Excel. Millones. Pueden ser financieras, pueden ser de las fechas, las horas, matemáticas, trigonométricas, estadística, puede ser de búsqueda de datos, hasta Excel permite lo de las bases de datos, pueden ser de texto, lógicas, de información, hasta aplicaciones de la ingeniería, o hasta nosotros mismos podemos hacer nuestras propias funciones, por si queremos algo en específico. Listo. Independiente de la función que sea, siempre va a tener unas partes o elementos. Lo primero y lo que tenemos que identificar es el nombre de la función. Cada función tiene un nombre y una estructura. La estructura, ¿qué es lo que me define? Cómo funciona o qué es lo que necesita para funcionar. A esas cosas que necesita para funcionar, tanto en Excel como después en programación, le llaman argumentos. Por ejemplo, digamos, en el caso de la suma, yo que necesito para sumar un rango de valores. Algo que sea desde lo más pequeño, no desde lo más pequeño, sino algo que me diga desde el inicio hasta el final. Y eso es lo que está acá. Aquí me está diciendo, usted va a sumar desde la celda B1 hasta la celda B10. Listo. Aquí tenemos una pequeña comparación entre las funciones y las fórmulas. Aunque las fórmulas, digamos, emplean más tiempo, pueden ser modificadas por el usuario. Mientras que las funciones no pueden ser modificadas por el usuario porque vienen por default de Excel. Y aquí tenemos dos ejemplos. Uno, que es la función que viene por defecto en Excel, que es la suma. Y la otra es la suma que hacemos individual de cada celda una por una. Listo. Yo creo que ya fue suficiente de teoría y ya vamos a la práctica como tal. Y vamos a la hoja de datos. Y yo paso esto hacia acá. Voy a buscarlo. Listo. Fórmulas. Un poquito más de son.
Me indica si pueden ver bien la pantalla, que hace los numeritos sean muy pequeños. Listo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que les he explicado ahorita, de una de las fórmulas más básicas que utilizamos en física, que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Un problema muy usual para muchos es tener que hacer la operación de una forma de una forma, digamos, de repetirla varias veces, por decirlo así. Excel simplemente no nos limita a eso. En vez de tener que hacerlo manual, simplemente hacemos la primera operación y ya después simplemente deslizándola desde la esquina que está acá hasta el final, ya nos calcula todo de forma automática. Listo, ¿qué vamos a hacer? Esta misma tablita, pero con algo que nosotros ya conocemos, que es la ley de Ohm. Listo. La ley de Ohm, que nos indica que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Qué vamos a hacer? Los que tengan en este momento Excel o que lo tengan disponible van a ser el resultado de la corriente por la resistencia. Yo en este momento lo que voy a hacer es dejarles una tablita con la corriente y con la resistencia y ustedes me dicen cuál es el voltaje. Listo, no sé si alguien lo puede hacer, no sé si tenga la facilidad de hacerlo, porque la idea es hacerlo práctico, no solo que se quede en la teoría. Listo. El inicial va a ser la corriente. Y su unidad son los amperios. Listo. Y aquí lo expandimos. Y aquí la resistencia. Y le colocamos una R mayúscula. Listo. Listo. ¿Alguien en este momento puede hacer la tablita de Excel? ¿O tiene la posibilidad de hacerla? Profe, yo le voy a hacer. Listo. ¿Alguien más la va a hacer? Voy a dar 10 minutos para que la puedan hacer. O pasamos a la siguiente actividad. Bueno, voy a dar 7 minutos para hacer la actividad. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, me pueden avisar para pasar al siguiente tema. Listo.
Profe, ya la terminé. Ah, ya lo acabaste, listo. ¿Lo puedes compartir con todos nosotros para ver cómo te queda? Sí, profe, ya se lo mostré. Listo. Si puedes compartir pantalla. Ah, ya vi. Ya lo terminé. Ah, listo. Sino que no se te ve bien la wea, bueno. No se ve bien. Pues se nota que lo hiciste. Bueno. ¿Quién más ya lo terminó? Eh, Yo. Listo. Ya un minuto que se está como un poquito lento. profe, entonces voy a compartir pantalla. Listo, mi problema. Sigue sin verse. Dos por 36, 72. Está bien, exactamente así es. Listo, muy bien. Continuemos. ¿Quién más puede hacer la actividad? Yo comparto pantalla. Sí. Listo, muy bien. Te digo exactamente cómo tiene que quedar. Listo. Continuemos. Listo. Voy a compartir pantalla de nuevo. Listo. Lo que acabamos de realizar fue un ejemplo práctico de cómo utilizar Excel en un contexto de los circuitos eléctricos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las resistencias no son exactas? Porque uno cuando la compra y la mide nunca le da el valor que debería dar, por decirlo así. Por ejemplo, uno cuando compra una resistencia de 1K y uno la mide siempre le da algo por debajo, por encima. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué siempre sucede eso? Eso sucede por algo que se llama la tolerancia y el porcentaje. Listo. Usualmente las resistencias que compramos tienen una tolerancia de 5%, las que tienen las cuatro rayitas. Aquí en esta tablita tengo un pequeño ejemplo de varios valores de resistencias en kiloohmios y su tolerancia que es 5%.
Listo. A uno siempre le hablan de la tolerancia, que es la banda OEA, por decirlo así. Y uno le pregunta, ¿cuánto es la tolerancia? O cómo se ve. Y es muy sencillo de calcular. La tolerancia lo que es el valor de la resistencia multiplicado por su tolerancia. Bueno, aunque aquí medio donde no tiene que dar, es acá. Por su tolerancia, que en este caso es 5%. ¿Sí? Como yo todos los valores de aquí los coloqué en kiloohmios, eso también me da en kiloohmios. Listo. Voy a colocarlo acá. Tan. Voy a colocar acá tolerancia. Listo. Y voy a hacerlo sucesivamente para todas las demás. Listo. En el caso que fuera una resistencia de 10K, la tolerancia sería 0,5K. Que eso en ohmios es su multiplicación por 1000. Aquí tenemos la tolerancia en kiloohmios. Voy a colocarlo como acá. Y aquí tendríamos la tolerancia en ohmios, que es la misma pero multiplicada por 1000. Listo. Y aquí muchas me preguntan, son muchas cuentas, ¿por qué se tiene tanto? ¿Por qué tiene que ser tantos cálculos por una simple resistencia? Para las aplicaciones que nosotros utilizamos, que son didácticas, por decirlo así, pequeños proyectos, no hay mucha relevancia con la tolerancia. Pero ya cuando estén en la universidad o haciendo proyectos que necesiten exactitud, esta tolerancia sí va a influir. Por ejemplo, digamos, una resistencia de 1K, la tolerancia es de 50. Eso que me indica que la resistencia puede ser de 1000, puede estar entre 1000 y 1050 ohmios, o puede estar entre 1000 ohmios y 950 ohmios. ¿Sí? Es decir, esta tolerancia me indica que desde este valor no original puede ir hacia arriba o hacia abajo. Por eso cada vez que uno compre, digamos, componentes electrónicos, independiente del proveedor, independiente de la persona que sea, siempre es mejor medir o con un comprobador de componentes. Porque los componentes no son exactos, así sean completamente nuevos. ¿Sí? Listo. Como ya sabemos, también Excel tiene muchas más funciones. Las más comunes es la de ordenar. Digamos, a uno le dan un listado y uno lo que hace es ordenarlos de mayor a menor. Voy a leer más grande. Listo. Por ejemplo, me dan este listado. Voy a copiarlo por acá. Y le doy en ordenar y filtrar. Y me dan todas las opciones de menor a mayor, de mayor a menor o personalizado. Que es una de las tantas opciones que tiene. Listo. Vamos a continuar con el rango. El rango es lo que nosotros utilizamos para realizar todas nuestras para utilizar todas nuestras funciones. El rango básicamente lo que es el límite mínimo y el límite máximo. Por ejemplo, yo cuando coloco el rango de F7 hasta F16 estoy indicando que voy desde el 1 hasta ese 5 que está acá. ¿Esto para qué me sirve? Para utilizar funciones como suma, promedio, que las tengo acá, que más adelante las voy a explicar. Listo. Ahorita lo que voy a continuar es, bueno, más fórmulas, ya. Ahorita lo que vamos a continuar es las funciones como tal. Voy a colocarlo, bueno, lo que hice ahí. Listo. Como ya les había explicado, las fórmulas son hechas por nosotros mismos.
mientras que las funciones son adiciones que tiene Excel por defecto. Y la que nosotros más conocemos y la que siempre usamos es la función de suma, que simplemente es sumar desde un rango especificado por nosotros. También tenemos una función que es muy común en estadísticas que se llama la del promedio. El promedio como tal es la suma de un rango de valores dividido por su cantidad. También tenemos funciones como máximos y mínimos. Una facilidad que tiene Excel es que al tener funciones ya especificadas y como tenemos que utilizar tantos datos, ¿qué podemos hacer? O en el caso, digamos, que necesitemos identificar el máximo y el mínimo, él ya nos da esta opción. No tenemos que irnos uno por uno a buscar cuál es el más grande y el más pequeño. Simplemente colocamos igual, más o igual, min y colocamos el rango donde queramos buscar este valor. Contar. Así como los seres humanos podemos contar ya sea desde lo más básico con los dedos hasta de forma mental, Excel también tiene esa opción. Pero Excel no cuenta, digamos, de forma convencional. Lo que él cuenta como tal son las celdas. Si yo le digo, bueno, cuénteme desde esta celda hasta esta de acá y él me va a hacer el conteo, por decirlo así. Esto es muy útil porque uno muchas veces se confía en operaciones básicas, pero usualmente en las operaciones básicas es donde cometen los más errores, como los errores más básicos, como las sumas y las restas. Esto es muy útil, digamos, para las listas, cuando necesitamos saber en un rango en específico cuántos elementos tenemos o necesitamos. Y cómo se usa o cómo la vamos a usar. Muy sencillo, colocamos el signo igual, la palabra contar en mayúscula y el rango de operación, que en este caso puede ser E1 hasta E7 o desde donde queramos contar. Listo. Ya sabiendo todas estas funciones, ya se puede decir que ya son magos en Excel. ¿Por qué? Porque Excel lo que nos permite es básicamente utilizar todas esas operaciones básicas de matemáticas de una forma más optimizada, por decirlo así. Listo, vamos a continuar con las demás funciones. La primera que vamos a usar es esta, que es la que nosotros siempre utilizamos y la que estamos cansados de usar, pero es necesario volverla a usar, que es la suma o la sumatoria. La sumatoria o la suma es muy sencilla. Aquí voy a colocar el ejemplo. Es básicamente la suma en un rango en específico, es decir, la suma es del 1 hasta este 5. Pero uno en Excel no dice el 1 hasta el 5, sino que uno dice desde la celda de 4 hasta la celda de 13. Y eso es lo que coloco acá adentro. Listo. Y cada vez que vaya a hacer una operación o vaya a utilizar una función independiente de la que sea, es igual el nombre de la función, abro paréntesis, el inicio del rango, dos puntos y después el final del rango. Ahorita lo que vamos a hacer es que ustedes van a copiar esta tablita otra vez de nuevo y van a utilizar la operación de suma y me van a indicar cuánto vale el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Acá les dejo el ejemplo de cuánto me dio la primera sumatoria a mí. Listo. ¿Alguien lo puede hacer o alguien tiene la facilidad de hacerlo? Voy a darles 10 minutos para que hagan la actividad práctica.
pasamos al siguiente tema. Ya ustedes deciden. ¿Alguien va a hacer la actividad o pasamos al siguiente tema que es el promedio? No, yo lo voy a hacer. Listo. Les voy a dar 7 minutos. A las 4:26 voy a estar revisando. Si alguien más la quiere hacer o si alguien tiene alguna duda me puede preguntar. Listo. Listo. Dentro de 10 minutos la llamada se va a cortar. Es decir, en este momento voy a publicar el enlace tanto en el grupo de WhatsApp como por este medio. Listo. En un minuto ya los comparto. Listo. Apenas se corte la llamada en 5 minutos más o menos, creo. Me paso el otro enlace. Yo se los publiqué aquí en el chat y en el grupo de WhatsApp. Listo.
Listo. Yo me voy a pasar hacia el otro enlace. Porque a esto solo le queda como 2 minutos. Y se finaliza automáticamente. Les recomiendo que se pasen al otro enlace que yo lo estoy esperando en el otro lado. Listo. Ujú. Profe, ya terminé el ejercicio. Listo. Pero te recomiendo que te pases al enlace que envié en el mensaje de texto. Ok. Listo. Porque ya esto se va a finalizar dentro de un minuto. Gracias. Profe, ya terminé el ejercicio. Listo. Si quieres puedes compartir la pantalla para ver cómo te queda. Bueno, profe, ya voy. Listo, muchas gracias. Profe, no me deja compartir. Espera, yo dejo de compartir. Yo creo que sí dejan. Haz el intento de, haz el intento de nuevo. Yo ya dejé de compartir. Bueno, profe. Profe, así me quedo. Pero en realidad solo estoy viendo la cámara, no estoy viendo la pantalla. Ah, no, ya salió. Listo. Ah, Sí, ya. No, ya había salido. Ya había salido la suma. Sí, quedó bien, quedó 39. Sí. entonces ya puedo compartir la mía. Sí, si quieres también comparto la pantalla, no hay problema. Te quedó muy, te quedó muy bien, Julián. Listo. 39, 30, 78. Sí, está bien. Listo. Continuemos. Ya puedes dejar de compartir. Muy bien, Samuel. Mm, Listo. Y continuamos. Y vamos en la sumatoria. Vamos a continuar con el promedio. Voy a colocar un poquito más de zoom para que lo puedan ver bien. Listo.
¿El promedio qué es? Es sumar todos los valores que tenemos con la cantidad. Es decir, digamos, yo tengo 5 bombones y, y cada bombón lo compré en una tienda diferente. Eh, Obviamente los precios no van a ser iguales, porque en un D1 me lo pueden cobrar, es una suposición, a 200 y en la tienda de la esquina me lo pueden cobrar a 500. Es decir, todos los costos o todos los precios no son iguales. Pero tenemos una operación mágica que se llama promedio, la cual nos permite más o menos saber cuánto va a ser el valor de ese bombón en este caso. Es decir, si yo voy a cada comercio, a cada tienda, le pregunto el precio de un bombón y lo sumo y después lo divido por la cantidad de muestras o por la cantidad de bombones que compré, que me va a dar un valor más o menos promedio de cuánto vale un bombón en toda la ciudad, que no va a ser lo mismo en todos los lugares, por decirlo así. Vamos a hacer el ejemplo, digamos en el caso del bombón. Voy a colocar aquí precios más reales, que sean en pesos. 100, aquí 200, aquí 300. Y voy a acá y deslizar. Sería relleno. No, que no quedó bien. Hacer un manual 400. Aquí 600. 600, listo. Eliminamos las filas y corregimos el promedio. Colocamos hasta en 11. Listo. Eso es un caso hipotético, digamos, con bombones. Muy hipotético, digamos que en una tienda por X motivo me lo venden a 100. En otra me lo venden en 200. En la otra en 300. En la otra en 400. En la otra en 600. Aquí es donde uno se hace la pregunta. En promedio o más o menos cuánto puede valer un bombón en tal ciudad. Uno que hace, suma todos los valores y lo divide en la cantidad. ¿Cuántos bombones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y al final nos da un valor de 320. Es decir, en promedio, en un lugar en específico, si selecciono 5 bombones, ¿cuánto va a ser el promedio? 320. Más o menos eso puede valer. Y uno dice, listo, fue muy sencillo con el ejemplo de los bombones, pero ¿qué tal si ahorita lo hacemos con componentes? Hay ciertos componentes que dependiendo, digamos, el lugar del país, van a ser más costosos o más económicos. No es lo mismo comprar un módulo para Arduino en Bogotá que comprarlo en esta ciudad. Aquí me lo pueden cobrar a 10.000 o a 15.000, allá puede ser 5.000. Son precios hipotéticos. Esto es importante principalmente porque los proyectos, así sean educativos o para algo más grande, siempre tienen que tener en cuenta los costos. Y siempre tenemos que saber más o menos en promedio cuánto va a valer. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, ustedes quieren hacer un carrito, un seguidor de línea, por ejemplo. Y si no saben cuánto valen, o si no tienen un presupuesto, un promedio, ¿cómo van a comprar las cosas? Antes de hacer un proyecto uno tiene que pensar cuánto me va a costar o cuál es la forma más económica de hacerlo. Es más económico comprar los materiales en Bogotá o pedirlos en Bogotá y recibirlos acá en Pereira, por ejemplo, en Cartago. O es más económico comprarlos en esta ciudad. Son cosas, digamos, que en proyectos pequeños no afectan mucho. Pero ya proyectos, digamos, a nivel de bachillerato o a nivel de la universidad afecta demasiado. Porque no es lo mismo comprar un módulo que en Bogotá puede valer 10.000 a que aquí en Pereira puede valer 50.000. Y la escasez o que no haya un producto en específico hace que los proveedores aumenten los precios. Listo. Digamos, un ejemplo hipotético, ejemplo 1. Voy a colocar acá valores de resistencia, digamos, en la 16, que la resistencia las venden en algunos lados a 50 pesos. En algunos otros lados la pueden vender a 100.
en otro a 200. Y en un caso hipotético, yo estaba en la 16 comprando una resistencia un domingo a las 5 de la tarde. ¿A cuánto me la van a vender? Más costoso, obviamente, 500. Y en un día normal, a 100. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿cuánto es el valor o cuánto vale el promedio de esa resistencia con estos valores? ¿Alguien lo puede hacer? ¿No alguien tiene la posibilidad de hacerlo? Con la tablita del ejemplo 1. Profe, ¿solo el ejemplo uno o los dos ejemplos, el uno y el dos? ¿Solo el 1? Solo el 1. Ah, bueno, pero ya lo ves. Voy a dar 5 minutos para esa actividad. Y antes de que se me olvide, la función simplemente es igual a promedio y le colocan el rango. Es decir, de dónde hasta dónde va a ser la operación. Igual promedio en mayúscula. Y así lo calculan. Listo, voy a dar hasta las 4:42 para que lo puedan hacer. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Me pueden avisar, yo les respondo con mucho gusto. Profe, es que no me sale el promedio. ¿Cómo es que te dio? ¿O qué es lo que te sale? No, profe, es que no sé, no creo que lo haya hecho bien. Era igual y entre paréntesis poner el, la amplitud y ya, ¿cierto? Es el igual, la palabra promedio en mayúscula y dentro del paréntesis colocar de dónde hasta dónde va. Ah, bueno, profe, gracias, sí. Ah, listo, aquí alguien ya terminó. Listo. Si quieres puedes compartir pantalla para ver cómo te quedó. Colocarle más zoom para que se pueda ver bien.
Aquí está. Listo. ¿Alguien va a compartir pantalla para ver cómo les quedó? ¿O continuamos con el siguiente tema? Sí, profe, yo voy a compartir. Listo, no hay problema. Profe, sí, está bien. El ejemplo 1. Listo, yo voy a revisar. ¿Dónde está? Está. Listo. Revisemos. Pero yo no estoy viendo. Ah, ya. Sino que se mueve un poquito. Vuelvo a compartir pantalla. Sino que se mueve un poquito nomás. No se está viendo nada en el momento. Ujú. Listo, ya. Ella está comenzando. Y veamos. 50, 100, 200, 500, 100. El promedio 190. Veamos a ver cuánto me da. Permíteme un minuto. Promedio. Sí, 190, muy bien. Eso es lo que da. Listo. Ya puedes dejar de compartir. Te di exactamente como tenía que dar. Listo. ¿Alguien más va a compartir pantalla? ¿O alguien más ya lo terminó? El resultado es 190. Listo. Continuamos. Paso hacia acá. Listo. Eso es con el promedio. Bueno. Además del promedio, Excel tiene muchas más funciones. En este caso, estas son muy sencillas de usar. Estas no vamos a hacer un ejercicio práctico, o si quieren después lo hacen, o lo pueden hacer en la casa. Tenemos la función de máximos y mínimos. Es mucho más sencillo utilizar la función que yo colocarme a identificar celda por celda cuál es el valor que sea mayor de todos o el menor de todos. Aquí yo tengo el ejemplo. Tengo esta lista de datos en desorden. ¿Cuál es el mayor? ¿O cómo lo puedo determinar? Muy sencillo. Coloco igual más en mayúscula MAX. Abro paréntesis y coloco desde donde quiero que inicie hasta donde quiero que termine. Con el mínimo exactamente igual. Solo que en vez de escribir la palabra MAX en mayúscula, escribo la palabra MIN en mayúscula también. ¿Y eso para qué me sirve? Para determinar cuál es el valor que es mayor y menor en una lista de datos. Listo. Como les había explicado en las diapositivas, Excel tiene una función que me permite, digamos, contar cuántas celdas hay en un rango en específico. Esta función se llama contar y simplemente ¿qué va a hacer? Me va a devolver la cantidad de celdas que yo seleccioné. Por ejemplo, digamos, yo le coloqué aquí en este caso que me contara de aquí hasta aquí, es decir, del 1 hasta el 5, desde E8 hasta E17. Y él me dice que hay un total de 10 datos. ¿Qué tal si yo le coloco aquí que no cuente hasta E17, sino que lo haga hasta E15? Es decir, no hasta el 2. Él me va a decir que hay en total 8. Listo. Los ejemplos aquí tampoco son necesarios, que son muy sencillos de hacer. Vamos a pasar al siguiente tema. Expando esto un momentico. Listo. A uno siempre le dicen, listo, Excel es muy básico, Excel no tiene nada importante. Pero
La respuesta es no, Excel no es básico. Resulta que en Excel han hecho hasta juegos, hasta programación como tal. La función más básica que uno enseña en programación es el condicional, o como lo llaman en Excel, la prueba lógica. La prueba lógica de qué trata es básicamente una pregunta. Por ejemplo, le dicen, ¿de qué color es una manzana? Si la manzana es verde, va a ser verdadera. O en caso de que sea falso, en caso de que la manzana no sea verde, va a ser falso. O otra pregunta muy sencilla, otra pregunta para hacer la prueba lógica. ¿Cuántas patas tiene el perro? Si uno responde 4, va a ser verdadero. Si uno responde algo diferente a 4, va a ser falso. Aquí yo tengo aquí un pequeño ejemplo con los LEDs. Tengo un listado de componentes. Aquí tenemos un LED, un relé, una resistencia, un condensador, otra vez el relé, un transistor y otra vez más LEDs. Y aquí tenemos una decisión. ¿Cómo funciona esta decisión? Muy sencillo. Aunque la sintaxis la pueden ver que es un poquito extraña, no es para nada complicada. Siempre se coloca igual y la palabra sí. Sí, este arroba componente es como la última versión de Excel funciona. Este arroba componente es como tal la columna de componente, esta de acá, donde sale relé, resistencia. Listo. Me pregunta, bueno, si la posición donde está el componente es igual a LED o igual a la palabra LED, me va a colocar en esta celda la palabra es un LED. Este sería el caso verdadero como tal, lo mismo que les mostré acá. Después del punto y coma se coloca el valor falso. Y el valor falso sería no es un LED. Vale, acá escape. Es decir, donde esté exactamente la palabra LED, me va a colocar el comentario es un LED. Y donde no esté la palabra LED, me va a colocar la palabra no es un LED. Listo. Aquí también tenemos lo mismo, pero es para un relé. En donde esté la palabra relé, él me va a colocar es un relé. Y en donde no esté me va a colocar no es un relé. Esta coincidencia exacta la hace con esta comparación. También es muy importante mencionar, si uno quiere comparar en Excel texto, tiene que colocarle dos comillitas al inicio, que son estas dos de acá. ¿Sí? ¿Por qué arroba componente? Muy sencillo, porque esto va a ir cambiando. No es la misma arroba componente la que está acá que la que está acá abajo. Y esa sería, digamos, la función de comparación. Independiente de cómo esté acá la sintaxis, lo importante es que se lleven la idea. La idea es muy sencilla. Es una simple pregunta. Y en caso que la pregunta sea verdadero, se hace algo. En caso que sea falso, se hace otra cosa. Eso es muy importante porque se usa tanto en Excel como en programación. Y también tenemos más funciones adicionales. Aquí tenemos una de las últimas funciones, ya casi para terminar. Una pregunta que uno siempre le hacen o que es muy importante, digamos, mencionar, en algunos casos, digamos, para los contratos. Es decir, ¿cuántos días hay de tal fecha a tal otra? Y uno se pregunta, bueno, ¿no cómo hace eso? ¿O hay alguna forma para hacerlo? Sí, y es muy sencilla, se llama si fecha. Y tiene la siguiente estructura que está acá presente. Si fecha, para usarla tenemos que hacer algo muy sencillo, colocar igual la palabra si fecha en mayúscula, abrimos paréntesis y colocamos la fecha inicial, pero en el formato día, mes y año. Después coma y otra vez la fecha en el mismo formato, día, mes y año. Y lo último tenemos que colocar la unidad. La unidad que nos va a entregar, digamos, la diferencia de las dos fechas. Digamos, si yo quiero que me devuelva esa diferencia entre las dos fechas en días, le coloco entre comillas una D mayúscula. Y ese ejemplo lo tenemos acá.
Aquí tenemos dos fechas, una del 2012 y una del 2025. No es óptimo para mí ver cuántos días hay hasta el 2025. Pero Excel me permite ya tener esta función, sin yo tener que esforzarme. Y aquí tenemos como tal, como queda el comando, por decirlo así. Coloco igual, si fecha, abro paréntesis, arroba fecha 1, que sería este de acá, que sería el 6 de diciembre del 2012. Después punto y coma y coloco la segunda fecha, que sería el 9 de octubre del 2025, creo. Y él como tal, y le coloco al final la D mayúscula entre comillitas. Y él al final que me va a devolver la diferencia entre las dos fechas, es decir, del 2025 de octubre, el 9 de octubre, hasta el 6 de diciembre del 2012, hay un total de 4.690 días. Esto hacerlo de forma manual no es óptimo, pero ya con las funciones de Excel nos queda mucho más sencillo. Ya para finalizar, tenemos una función que es muy simple, que se llama contar. Espera, minimizo. La función contada en Excel lo que hace es que cuenta celdas que da igual independiente de lo que tengan, él simplemente las cuenta. Puede ser que contenga texto, números, errores o incluso texto vacío. Él simplemente me va a volver cuántas hay. Aquí tengo un ejemplo del conteo de celdas, pero ya no con números, sino con palabras. Sí, es decir, camión, vaca, helado, resistencia, condensador, día, noche, escuela, universidad. Y aquí yo le coloco listo. Independiente de lo que esté en esa celda, necesito que me las cuente. Y él hace exactamente eso. Cuenta desde la F10 hasta la F19. Pero qué tal que yo quisiera contar, no sé, hasta la F15. Él me devuelve el valor. Y qué tal, digamos, que no sea una vaca, sino que sea un número 2. ¿Afecta el valor? No. Porque él cuenta las celdas independiente del valor que tenga. Listo. Esas son las funciones más básicas. O digamos lo que uno necesita para defenderse como tal en Excel. Ya lo de macros o las funciones especiales que utilizan con la función SID, ya simplemente es como añadir cosas. Lo más importante de esto es llevarse el concepto, porque ya después de que usted entiende cómo funcionan las cosas puede avanzar más. Ya lo demás es simplemente aprender cómo utilizar la sintaxis. Inclusive la misma inteligencia artificial ya le dice a usted cómo utilizarla o qué correcciones tiene que hacer para que funcione de la mejor manera. Listo. Esto ya sería todo por el día de hoy. Si tiene alguna duda, pregunta, inquietud, me la pueden hacer en este momento. Bueno, eso ya sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. No, profe. Bueno, hasta luego, que estés bien. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, que estés bien. Chao, profe. Hasta luego, que estés bien.